Moni era una joven callada. Tenía una mirada que te atravesaba, llena de historias no contadas. Vivía en un pequeño pueblo en el corazón de México, un lugar marcado por los ecos de la revolución. A pesar de su juventud, cargaba con un peso invisible. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo del dolor, una sabiduría que contrastaba con su inocencia. Nadie en el pueblo conocía realmente su pasado. Era un misterio que la seguía como una sombra. Un día, su padrastro llegó a casa con una historia escalofriante. Había encontrado a un hombre enterrado vivo en las afueras del pueblo. El hombre estaba sucio, demacrado, con la mirada perdida en el vacío. Solo murmuraba un nombre una y otra vez: El Cerillo. El padrastro de Moni lo liberó de su prisión de tierra, conmovido por su estado deplorable. El hombre, rescatado de la tierra fría y húmeda, temblaba en un rincón de la casa. Sus ojos, hundidos en su rostro demacrado, no se enfocaban en nada ni en nadie. Parecía habitar un mundo propio, un mundo de sombras y susurros. Moni lo observaba con una intensidad inquietante. No había miedo en su mirada, solo una profunda tristeza y una extraña familiaridad. Era como si reconociera algo en la locura del hombre, algo que resonaba con su propio dolor silencioso. El padrastro de Moni, un hombre tosco pero de buen corazón, le ofreció al extraño comida y agua. Pero él se negaba a comer, aferrándose a su silencio como un escudo. Solo repetía ese nombre, El Cerillo, una y otra vez, con una voz ronca y desgarrada. Era un lamento, una súplica, un eco de un pasado torturado. Moni, con una intuición que solo ella poseía, se acercó al hombre y le habló con voz suave. «Cuéntame tu historia», le dijo. «Yo te escucho». Y por primera vez, el hombre levantó la mirada. En los ojos de Moni, encontró un atisbo de comprensión, un rayo de luz en la oscuridad que lo envolvía. Y así, con la voz temblorosa de quien revive sus peores pesadillas, el Cerillo comenzó a narrar su historia. El Cerillo no siempre fue un hombre roto. Hubo un tiempo en que era solo un niño con sueños simples en un pequeño pueblo mexicano. Recordaba los días soleados jugando en las calles polvorientas, la risa de su madre mientras cocinaba tortillas, la calidez de su hogar. Pero la revolución lo cambió todo. Llegó como una tormenta, arrasando con la paz y la inocencia. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en campos de batalla. Los soldados, con sus uniformes sucios y sus ojos vacíos, sembraban el terror a su paso. El Cerillo recordaba el miedo constante, la incertidumbre que se colaba en cada rincón de su vida. Recordaba las historias de atrocidades cometidas por ambos bandos, historias que se susurraban en voz baja. La guerra no distinguía entre buenos y malos, entre inocentes y culpables. Era una fuerza devastadora que lo arrasaba todo a su paso. Una noche, la pesadilla se volvió realidad. Un grupo de soldados irrumpió en su casa. El Cerillo presenció con horror cómo se llevaban a su padre a la fuerza, acusándolo de colaborar con el enemigo. Nunca lo volvieron a ver. Su madre, consumida por el dolor y la desesperación, intentó proteger a sus hijos, pero su resistencia fue inútil. Los soldados, ebrios de violencia y poder, la golpearon brutalmente frente a sus hijos. El Cerillo, paralizado por el miedo, solo podía observar cómo su mundo se desmoronaba. La imagen de su madre, ensangrentada e indefensa, quedó grabada a fuego en su memoria. Esa noche, la inocencia murió en sus ojos. La revolución le había arrebatado todo: su hogar, su familia, su fe en la humanidad. Los días posteriores a la tragedia fueron un borrón en la memoria de El Cerillo. Vagaba por las calles, ahora desiertas y llenas de escombros, como un alma en pena. Su hermana pequeña, incapaz de comprender la magnitud de la pérdida, se aferraba a él con la poca fuerza que le quedaba. Pero la muerte, implacable, también se la arrebató. Enfermó de fiebre, una fiebre que consumía su pequeño cuerpo con una rapidez aterradora. El Cerillo, con el corazón roto en 1000 pedazos, la sostuvo en sus brazos hasta el último suspiro. La revolución no solo le había arrebatado a su familia, sino también su capacidad de amar, su esperanza en un futuro mejor. Se había convertido en un cascarón vacío, un fantasma que deambulaba por las ruinas de su pasado. Los horrores que presenció marcaron a El Cerillo para siempre. Las imágenes de la violencia, la muerte y la desesperación se repetían una y otra vez en su mente, atormentando sus sueños. La culpa lo corroía por dentro. ¿Por qué él había sobrevivido mientras tantos inocentes morían? ¿Acaso su vida tenía algún valor después de todo lo que había perdido?
la cordura de El Cerillo comenzó a desmoronarse. Se alejó de los demás, buscando refugio en la soledad. Vagaba por el campo, hablando solo, atormentado por las voces del pasado. La línea entre la realidad y la locura se difuminaba cada vez más. Ya no era el niño alegre y despreocupado que había sido antes de la revolución. Era un alma rota, un espejo del horror que había presenciado. En su locura, El Cerillo encontró una extraña forma de escape: enterrarse vivo. La tierra, fría y oscura, se convirtió en su único refugio. En la quietud del subsuelo, encontraba un respiro momentáneo de las imágenes aterradoras que lo perseguían. El silencio sepulcral amortiguaba las voces de sus demonios. Enterrarse vivo se convirtió en un ritual macabro, una forma de acallar el dolor que lo consumía. El Cerillo perdía la noción del tiempo en su prisión de tierra. Los días y las noches se mezclaban en una bruma de recuerdos fragmentados y alucinaciones. Su cuerpo, debilitado por la falta de alimento y luz solar, se aferraba a la vida con una tenacidad inexplicable. Pero su mente se había sumergido en un abismo de locura del que parecía no haber retorno. Nadie sabe con certeza qué fue de El Cerillo después de que el padrastro de Moni lo encontrara. Algunos dicen que desapareció en la noche, volviendo a las sombras de las que había emergido. Otros aseguran haberlo visto vagando por el campo, murmurando para sí mismo, con la mirada perdida en el horizonte. Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio del costo humano de la revolución. La historia de El Cerillo es un recordatorio de que las heridas de la guerra no siempre son visibles. A veces, las cicatrices más profundas son las que se esconden en el alma, las que corroen la mente y destruyen el espíritu. Es un llamado a recordar a las víctimas, a aquellos que perdieron todo en el fuego cruzado de la historia. Moni nunca olvidó la historia de El Cerillo. Su mirada triste y sus palabras entrecortadas dejaron una huella imborrable en su alma. Ella, que también cargaba con el peso de un pasado doloroso, comprendió la profundidad de su sufrimiento. La historia de El Cerillo se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la crueldad de la guerra y de la importancia de la compasión. La Revolución Mexicana, como todas las guerras, dejó un legado de dolor y destrucción. Pero también nos enseñó la importancia de la resistencia, la resiliencia del espíritu humano y la necesidad de luchar por un futuro más justo y pacífico. La historia de El Cerillo, aunque trágica, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la esperanza y la compasión.